No tenía aún un segundo de saberse presidente y ya había decidido qué le esperaba al futuro en su discurso de la victoria. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México, dijo aquella noche en la abarrotada Plaza del Zócalo, atestada de fanáticos. Desde entonces, las cifras de violencia, inseguridad, de pobreza, de fallecimientos por falta de atención en salud y demás han aumentado, y no se ve que se detengan en el corto o mediano plazo. Pero a López Obrador las cifras le dan igual. Ya ha contestado varias veces que él tiene otros datos, cuando no le gustan los que le muestran, a pesar de ser cifras tomadas de su propio gobierno, y se aferra a un mandato ético según él, en el que él ejerce de padre ejemplar de la nación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Un programa moral, etéreo y un mensaje eficaz ante una masa de ciudadanos sometidos durante décadas a las corruptelas y abusos de las clases gobernantes y pudientes mexicanas. A López Obrador le entregaron en bandeja de plata la presidencia muchos de sus opositores que cimentaron que justicia social era dar una buena propina al mesero en vez de pagarle un salario justo. Nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país, manifestó López Obrador alguna ocasión. No es una frase a tomarse a la ligera, es un aviso de un testarudo que ha tomado el timón de un país que maneja desde un púlpito en el que él reparte las órdenes. Las mañaneras, ese show cómico disfrazado de ruedas de prensa que cada día da ante los medios y donde los periodistas afines piden la palabra para dar una muestra de lambisconería, se han convertido en una herramienta eficaz para marcar la agenda política del día. Es muy rentable electoralmente la polarización, pero su coste es muy alto socialmente. Él agrede desde su tribuna. O estás a favor o estás en contra. Hay un rencor a las críticas. Si criticas, estás vetado. Cito textual: no hay en México un periodismo profesional e independiente. Los medios están cerca del poder y no defienden al pueblo, dijo a sus seguidores en alguna ocasión. Esa expresión es una constante de su mandato. Señala a los informadores, líderes sociales o hasta humoristas que se ponen en su camino. Porque no le critican a él, critican al pueblo, porque son malos patriotas y por tanto enemigos. Discurso que por supuesto han adoptado las masas babeantes y que repiten sin filtro alguno. El viejo guango ha vuelto su enemigo a esa parte de la sociedad que no le obedece ciegamente, cuando no discierne que sus enemigos son otros, el crimen organizado, que se ha vuelto un cáncer incurable para este país. Esos son los verdaderos enemigos. Polariza el país, no conoce los grises, solo el blanco y el negro, y hace atrocidades. Sus bases sociales, o sea sus mascotas o lobinos como él mismo los llama, y sus voceros, se encargan de destrozar al incómodo enemigo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa definió al PRI, que gobernó más de 70 años en México, como una dictadura perfecta. Andrés Manuel fue miembro del PRI antes de dar el salto al izquierdista PRD y acabar fundando su propio partido Morena, con el que ganó las elecciones. Pero ciertamente ese PRI jamás se atrevió a tanto y con tal cinismo como el que estamos viviendo hoy. Una cosa es lo que la gente percibe y otra es la realidad. La pregunta de ¿qué ha hecho López Obrador que ponga en peligro al país? O si estamos frente a una venezualización, se contesta con la realidad y la realidad es esta: pérdida de la gobernabilidad en todo el país y avanzando. La economía está en curso de derrumbarse por el excesivo gasto innecesario, sin mencionar que hay poca o nula inversión nacional y no se diga extranjera. Una crisis de salud provocada por el gobierno al no distribuir medicamentos para enfermedades como el cáncer para niños, además de otros padecimientos. Se calcula que andamos cerca de 1 millón de empleos por debajo del requerimiento poblacional y muchos de los sueldos de los actuales son menores que antes de la pandemia. Pemex y la necedad del viejo guango de alcanzar la autosuficiencia en combustibles, algo por demás absurdo y que además nosotros, de nuestros impuestos, tenemos que pagar la gigantesca deuda de esa paraestatal. Y me podría seguir con un largo etcétera, pero me parece que con esto nos damos una idea. ¿Y saben qué personajes han dejado a sus respectivos países en las mismas condiciones? Exacto, los dictadores y sus gobiernos autoritarios que siguen una agenda muy clara y en nuestro caso, la estrategia de la 4T, hacer aparecer al anciano como el Mesías encarnado, el que todo lo sabe, el infalible, honesto y honrado. La misión de la 4T, establecer una dicta blanda para apoderarse del gobierno durante décadas. El objetivo, hacer del pueblo mexicano un pueblo de pordioseros que se sientan contentos con las limosnas del gobierno. El método,
gastar todo el dinero disponible y robar lo que se pueda para arruinar al país y perpetuar la austeridad republicana y la pobreza franciscana para arruinar a la clase media, además de anular la inversión extranjera y nacional para minimizar el empleo. Las ayudas sociales que da el actual gobierno son para algunos un cambio esencial para combatir la pobreza y para otros es pan para hoy y hambre para mañana. El espejo venezolano genera pavor en las clases medias y una cierta indiferencia en las clases más bajas, a las que el espejo que les importa es el de su baño, que en ocasiones carece de agua y luz. El pan para hoy es toda la frase que le afecta a 60 millones de mexicanos que no se pueden permitir el lujo que supone pensar en un mañana. El voto de cada uno de ellos vale igual que el de los licenciados en filosofía, empresarios, enfermeros u oficinistas con sueldo fijo y contrato. Es muy rentable desde un punto de vista electoral y López Obrador lo sabe mejor que nadie. Lo único que es importante para él es conservar el poder para que la gente lo siga alabando cual santo de parroquia. Ustedes juzguen si estamos o no ante una venezualización o no. Los mismos pasos, las mismas estrategias y justo ustedes y yo tenemos la solución. El 2024 representa la consolidación de este régimen para tus hijos y tus nietos o la salvación del país para que esos mismos tengan un futuro próspero y abundante. La historia le espera a López Obrador para colocarlo junto a su transformación, aún no se sabe bien dónde. Quizá en la cárcel, quizá en su rancho, allá muy lejos, hasta la chingada. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.